Vamos a darle solución al siguiente ejercicio. El profesor muestra a sus estudiantes el número de asignaturas perdidas en el periodo académico. Construye una tabla de frecuencias y determina las medidas de tendencia central. En la tabla vamos a incluir las asignaturas perdidas, que las voy a representar con X sub I. Entonces, acá nosotros vemos que hubo alumnos que no perdieron materias, por eso aparece el 0. Alumnos que perdieron una materia, los que perdieron 2. También vemos que estudiantes que perdieron 3, 4, 5, 6. Y por acá veo que también perdieron 7 materias. En la segunda columna vamos a incluir la frecuencia absoluta, que la voy a representar con la letra F en minúscula o F sub I. Es decir, el número de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes no perdieron asignaturas? Entonces acá nos toca hacer el conteo. Los que no perdieron ninguna, entonces aquí vemos un estudiante, 2, 3, 4. 4 estudiantes. Aquí es bueno que utilicemos de pronto colores para diferenciarlos unos de otros. Observen acá, por ejemplo. Entonces, acá tenemos los 4 estudiantes. ¿Cuántos perdieron una asignatura? Entonces, acá tenemos 1. Acá van 2, 3, 4, 5. Revisemos, no sea que nos haya hecho falta un estudiante, no. 5 estudiantes. Los que perdieron 2. Entonces, por acá vemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 7 estudiantes. Sigamos con el conteo. Los que perdieron 3. Entonces, por acá vemos 1. Vamos a cambiar el color. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estudiantes. Sigamos con los que perdieron 4 asignaturas. Entonces acá 1, 2. No hay más, ¿no? 2. Entonces tenemos 2. Los que perdieron 5. Acá tenemos 1, 2, 3. Entonces, 3 estudiantes perdieron 5 asignaturas. Que perdieron 6. Acá tenemos 1. Perdón, 1. Y los que perdieron 7, que es este que queda acá, también 1. Bien. Podemos sumar 5, 9, 16, 23, 25, 28, 29, 30. 30 estudiantes. Sigamos en la siguiente columna. Vamos a calcular X sub I por F sub I. Es decir, el producto de todo el X sub I por el F sub I. Entonces empecemos. 0, vamos en la primera fila, por 4. Esto nos va a dar
0 por 4, 0. La segunda, 1 por 5, que es igual a 5. Acá multiplicamos el X sub I por el F sub I, es decir, 2 por 7. 2 por 7, que esto es igual a 14. En la tercera vamos a multiplicar el X sub I por el F sub I. Entonces 3 por 7, que esto es igual a 21. Aquí por 3 por 7. 4 por 2. Esto es igual a 8. Si le damos 5 por 3. 15. 6 por 1. Igual a 6. Y terminamos con 7 por 1. Esto es igual a 7. Aquí sería conveniente como alinear bien los números, unidades debajo de unidades, para que la suma sea más fácil de realizar. Bueno, entonces sumamos 0, 5, sumamos 14, 19, 20, 40, 48, 53, 63, 69 y 7, 76. Conveniente revisar nuevamente que esté correcto. 0 más 5 más 14 más 21 más 8 más 15 más 6 más 7. Resultado final, 76. Y agregamos esta columna con la frecuencia absoluta acumulada, que la vamos a identificar con la letra F sub I. En este caso, vamos a agregarle aquí la I, F sub I. Entonces, aquí la primera frecuencia es 4. Entonces, esa sería también nuestra frecuencia acumulada 4. Acá, la segunda frecuencia es 5, pero tenemos un acumulado de 4 estudiantes acá, entonces llevaríamos 9. Para sacar la tercera frecuencia acumulada, entonces sería 7, más los 9 que ya tenemos acumulados acá, entonces serían 16. Y así sucesivamente podemos ir sacando las demás frecuencias acumuladas. Aquí sería 23, aquí serían 25, 28, 29 y 30. No es necesario encontrar la suma o encontrar el total. Dejamos hasta ahí. Bueno. Vamos ahora sí a hallar las medidas de tendencia central. Entonces vamos a comenzar con la media aritmética. La media aritmética, recordemos que corresponde a la suma de todos los datos dividido entre el total de datos. Pero acá nosotros queremos calcular estas medidas con base en esta tabla de frecuencias. Entonces, cuando nosotros tenemos una tabla de frecuencias, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la fórmula para calcular la media aritmética es igual a la sumatoria de los X sub I por los F sub I. ¿Y dónde está esa sumatoria acá en la tabla? Precisamente, fíjense, estos son los X sub I por F sub I. Entonces, la sumatoria acá la tenemos en este. La sumatoria de los X sub I por los F sub I es igual a 76. Entonces colocamos acá 76. Dividido entre el total de datos. ¿Cuál es el total de datos? Pues acá lo tenemos. Este es N. Este es N. N igual a 30. Entonces dividido entre 30. Bueno. Efectuamos la división. A ver, 76 dividido entre 30. Eso nos da 2,53.
2,5 podemos dejarlo. 2,5. Es decir que en promedio los estudiantes están perdiendo 2,5 asignaturas. Como si perdieran 2 materias y media. ¿Ok? Siguiente medida de tendencia central, la moda. La moda corresponde al dato con mayor frecuencia o al dato que más se repite. Como nosotros tenemos acá nuestra tabla de frecuencias, entonces el dato que más se está repitiendo acá, observemos, aquí la mayor frecuencia aparece 7 y aquí aparece otra vez 7. Entonces, aquí tenemos una distribución de frecuencias bimodal, tiene dos modas. La primera moda es acá los estudiantes que están perdiendo 2 materias. Entonces, la primera moda es igual a 2. Así que tiene una frecuencia de 7 estudiantes. Y la segunda moda, acá, serían los que están perdiendo 3 materias. Entonces tenemos otra moda. Es una frecuencia bimodal. Si miramos acá la primera moda que nos dio 2, lo que nos quiere decir que una gran mayoría de estudiantes perdieron 2 asignaturas. Y otra gran mayoría perdieron 3 asignaturas. Entonces, en este ejercicio se presentan 2 modas. Pasemos a calcular la mediana. ¿Cómo vamos a calcular la mediana cuando nosotros nos encontramos con una tabla de frecuencias? Entonces tenemos que tener muy presente que la cantidad de datos es 30. Recordemos que la mediana es el valor que divide al conjunto de datos en 2 partes porcentualmente iguales. Recordemos que la mediana es el dato que se ubica en el centro. Una vez que se hayan ordenado de menor a mayor estos datos, ¿no? Pero como nosotros tenemos una tabla, entonces aquí vamos a mirar cuál es el dato que se ubica en la posición central. Entonces, como n es 30, sería el dato que se ubica en la posición número 15, pero como los datos son pares, entonces es el que se ubica en la posición 15 y 16. ¿Ok? 14 a la izquierda, 14 datos a la izquierda y 14 datos a la derecha. Y quedan 2 datos en el centro. Entonces, a ver, ¿cuáles son los datos que ocupan la posición número 15 y la posición número 16? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a mirar la frecuencia acumulada. Ojo que nos vamos a concentrar ahora acá, en la frecuencia acumulada. ¿Qué pasa hasta acá? Esto significa que hasta acá van 4 estudiantes que no perdieron ninguna materia. Si nosotros miramos acá, ya van 9 estudiantes, ¿sí? Que perdieron, unos ninguna y otros una. Hasta acá, ojo, ya van 16 estudiantes. Y dijimos que, ¿sí? Que la mediana es el dato que ocupa la posición número 15 y la posición número 16. Entonces, se está ubicando acá. A este le llamamos la clase mediana. Entonces, ¿cuál es la mediana? El dato número 2. Esa es la mediana. Entonces, mediana es igual, en este caso, a
2. ¿Cómo la interpreto? Esto quiere decir que un 50% de los estudiantes está perdiendo 2 asignaturas o menos. Y el otro 50% está perdiendo 2 asignaturas o más. ¿Ok? Recuerden que si no hubiéramos construido esta tabla de frecuencias, pues la mediana la hubiéramos calculado primero ordenando los datos. Como son 30, acá no nos queda tan difícil ordenarlos. Y acá, observen, ya se pueden dar cuenta cuáles son los 2 datos que están ubicados en el centro. Lo que les decía, hay 14 datos detrás de estos 2 del centro y hay 14 datos a la derecha de él. Como hay 2 datos centrales, en este caso como son el mismo, pues la mediana es 2. Pero recuerden que cuando son 2 datos en el centro, entonces calculamos la mediana sumando los 2 datos. 2 más 2 dividido entre 2. 2 más 2 nos da 4 dividido entre 2. Y aquí tenemos que la mediana es igual a 2. ¿Sí? Pero en este caso no teníamos que hacerlo de esta manera, sino con base en la tabla de frecuencia. Bueno, así tenemos entonces que la media equivale a 2,5. La moda, entonces encontramos 2 modas, 2 y 3. Y la mediana es igual a 2.